Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con lo que es el capítulo de antropometría y ahora vamos a hablar de algunos métodos de medición. Antes de iniciar, quiero recalcar que el estudio de las dimensiones del cuerpo humano se remota desde la antigüedad. Por ejemplo, o tomamos como un ejemplo a la medición de las características antropométricas del hombre, que ha tomado una obra famosa que es el de Leonardo da Vinci. Este gran artista plasmó, como ustedes pueden observar, en un cuadro y en un círculo. Ustedes ven, en un cuadro y en un círculo, a la figura humana con el ánimo de describir en esa época un modelo preciso para determinar el tamaño y las proporciones de la raza humana. Todo esto con el fin de hallar las dimensiones de un cuerpo humano perfecto. Entonces, la antropometría se basa en el estudio de las medidas y las proporciones del cuerpo. Pasamos entonces a describir los métodos de medidas. Estos métodos que se realiza al tomar las medidas sobre el paciente consiste primero en tomar referencias de distintos puntos o niveles mediante perímetros, longitudes y diámetros. El tomar medidas sobre un plano, realizando un mapa del contorno del paciente o de una de sus zonas para trabajar sobre este. Luego se puede realizar la toma de un molde o simplemente realizar la medida o las medidas con ayuda de un plano milimetrado a manera de referencia en la parte posterior. Vamos a tomar en cuenta los puntos de referencia, que son aquellos puntos para medir una zona anatómica, ya que es preciso realizar de acuerdo a los puntos que podemos marcar. Estos puntos pueden ser estables y fijos en lo posible. Tomando en cuenta que el cuerpo humano es altamente móvil, se van a producir movimientos que pueden alterar la morfología original. Por lo tanto, se van a localizar las prominencias óseas más remarcables. En miembros inferiores vamos a tener como referencias óseas al trocánter, al centro y contorno de la rótula, la cabeza del peroné, la tuberosidad tibial anterior, el maleolo peroneal, el maleolo tibial, y como como puntos de referencia no óseos vamos a tener el pliegue inguinal y la línea intergenicular medial del miembro inferior. En miembros superiores vamos a tener como referencia al acromión, el trocánter, el cóndilo, epicóndilo, a la apófisis estiloides. Vamos a tener a la región mentoniana. También tenemos como referencia
a la horquilla del esternón, al manubrio del esternón, el apéndice sifoides, como referencias anatómicas. Como referencias de tejido blando vamos a tener al ombligo. Tomando estas referencias, estos puntos siempre van a estar de forma relativa, ya que pueden existir malformaciones patológicas y traumatismos que van a modificar la localización relativa, pudiendo hacer que nuestras medidas lleguen a ser falsas. En el caso de existir una dismetría, las medidas son diferentes. Por lo tanto, podemos concluir en un hemicuerpo o en una hemipelvis más baja que la otra. Los hallazgos de diferencia de longitudes no son concluyentes, más bien al contrario, se van a hacer más mediciones en diferentes posiciones hasta determinar cuál será la posible que dé origen a la misma. Para la ejecución de la medición y teniendo en cuenta las limitaciones que se pueda tener, se van a tomar puntos de referencia estables en una medida técnica. Podemos tomar a los maleolos, especialmente el maleolo medial, que nos van a marcar la línea articular, así como la diferencia en el nivel subastragalino de la tibia. La cabeza del peroné en el lado lateral de la pierna como un límite superior o proximal máximo. La tuberosidad tibial anterior, que nos puede dar referencias respecto a la existencia de una rotación tibial o rotación genicular. Como he mencionado anteriormente, tenemos a la línea interarticular de la rodilla, que se ubica en la cara posterior, donde nos ayuda a recordar que esta línea biomecánica se articula en un lado medial. Tenemos como el contorno o centro y centro o el borde de la patela, donde se toma la necesidad de liberar o recoger este hueso. Como tejido blando tenemos el pliegue inguinal de referencia, que es la única que se toma en cuenta en esta región. Tenemos al isquión o la tuberosidad isquiática, que se la localiza a través de la palpación y pinzando con el contorno de este tubérculo, exactamente a una altura que sea adecuada. Ahora bien, hablamos de una forma muy importante de movilización articular. Pasando a los topes articulares, decimos que en el esqueleto va a estar constituido por piezas óseas que son resistentes. Esta movilización articular, al decir término de movilización, nos indica que los movimientos van a representar la ampliación de una o varias fuerzas a través de planos rotatorios o de traslación. Dentro de la movilización articular podemos tomar en cuenta a los topes articulares.
Estos topes articulares nos van a dar, como su nombre indica, un límite o una referencia de límite al movimiento. Este tope puede ser un tope fisiológico, un tope anatómico o pudiera ser un tope patológico. Al igual que los movimientos de las máquinas, se va a realizar de forma satisfactoria el movimiento articular, necesitando de la integridad del juego articular y la seguridad durante la ejecución del movimiento. Estas dos características, que es la integridad y la seguridad, van a asegurar la movilidad del organismo, que está representada por su articulación. Tenemos como topes óseos al trocánter, a las espinas ilíacas anterosuperiores y espinas ilíacas posterosuperiores. Volviendo a la integridad articular, hablamos del contacto íntimo entre las superficies articulares, las superficies de los cartílagos articulares, que deben estar lisas para permitir su deslizamiento, su desplazamiento, y la articulación debe tener una lubricación correcta y suficiente. De este aspecto se encarga lo que se denomina sinovia. Hablando de la seguridad articular, o lo que se denomina solidez, va a depender de la cápsula articular, que va a formar un mango fibroso inextensible en presencia de los ligamentos extraarticulares, ligamentos intraarticulares, músculos y tendones que rodean la articulación, generando una presión atmosférica a manera de coaptación articular, dando a una articulación la seguridad respectiva. En los factores de limitación, cada articulación va a tener unos grados de amplitud de movimiento, y estos movimientos van a quedar limitados en la mayor parte de las artropatías. Al evaluar una articulación, se debe explorar en todas las direcciones de forma comparativa con los del lado opuesto, resultando conveniente medir los grados de amplitud de cada movimiento. En general, la limitación de los movimientos activos y los movimientos pasivos son casi iguales. Algunas veces los movimientos pasivos son menos limitados que los movimientos activos. Esa diferencia debe dejar el hecho de que el dolor es más fuerte cuando se realiza un esfuerzo muscular, ya que requiere una movilización activa. Las retracciones capsuloligamentarias pueden dificultar un movimiento hasta el punto de crear una actitud anormal permanente, por ejemplo, en el pie equino. El propósito articular nos indica que sin las articulaciones no hubiera movimiento ni estabilidad. Por lo tanto, las uniones
que permiten los movimientos angulares de los segmentos del cuerpo están dadas por las articulaciones. A su vez, las articulaciones proveen estabilidad, soporte o apoyo estático. Además, al ser una unidad total del cuerpo humano, las articulaciones proveen la capacidad para trasladarse de un punto al otro, generando los movimientos traslatorios. La importancia articular nos indica que los movimientos son posibles gracias a las articulaciones. Estos movimientos permiten que las articulaciones contribuyan en gran medida a la conservación de la homeostasia, lo que quiere decir el equilibrio fisiológico del cuerpo, por lo tanto, la supervivencia. Los movimientos nos van a permitir disfrutar de manera amplia la vida. Por lo tanto, sin las articulaciones entre los huesos, no podríamos movernos, ya que nuestro cuerpo sería rígido e inmóvil. Retomando la movilidad articular, esta movilidad se refiere a la magnitud del arco de movimiento, el grado de libertad que puede ofrecer una articulación. Bien puede ser un nivel de extensión o recorrido de una articulación que va a depender de diversos factores, los que vamos a describir a continuación. Vamos a tener a los factores estáticos o estructurales con la interposición de los topes óseos. Aquí mencionamos nuevamente a los topes. En este caso vamos a tener, nombrando nuevamente a los topes fisiológicos, que van a limitar hasta dónde puede mover de forma activa una articulación. Tenemos al tope anatómico, que una vez que se supera el tope fisiológico, la articulación puede moverse de forma pasiva. Y el tope fisiológico es aquel que nos menciona una articulación con un trastorno funcional, lo que va a reducir su arco de movimiento. Dentro de los topes anatómicos vamos a encontrar a los topes óseos, que quiere decir hueso con hueso. Entonces, el movimiento se va a ver obstaculizado en el arco de movimiento por un tope, que quiere decir que va a haber un choque con el hueso o una limitación del movimiento por la presencia de algún hueso. Esto se refiere a la forma o a la configuración de las partes óseas que están articuladas en relación con el grado de intimidad y contacto entre las superficies articulares. Tenemos a la interposición de estructuras blandas, o lo que se denomina los topes blandos, que también influyen en el recorrido de las articulaciones. En este tipo de topes se describe la posición, engrosamiento y o compresión como grado de rigidez y flexibilidad de los tejidos blandos que circundan o cruzan las articulaciones. Las estructuras blandas incluyen a los músculos y su aponeurosis, la fascia o el epinicio, o el tejido conectivo que cubre todo el tronco
o vientre de lo que es el músculo. Las estructuras de la articulación, que viene a ser la cápsula, los ligamentos, tendones, la piel y el tejido adiposo, también constituyen un tope blando. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, y en específico en la parte antropométrica, va a estar respaldado con un video práctico que también subiré a la plataforma, así como lo que es la estabilidad articular.